Buenas noches. Para saludar con mucho cariño y respeto a todos los maestros acá presentes, en particular al maestro Dolores que nos acompaña, y a través de ustedes a los maestros. Me voy a referir particularmente a Francisco Izquierdo Ríos como maestro. Y al hablar de Francisco Izquierdo Ríos como maestro, nos referimos a la novela Mateo Paiva, el maestro. Mateo Paiva es una novela autobiográfica, donde Francisco Izquierdo Ríos nos explica todo lo relacionado a su vida de estudiante en el Instituto Pedagógico de Varones y todo lo relacionado a la vida, tragedia y comedia que pasaba en los lugares diferentes de la Amazonía, a donde siempre ha sido trasladado por razones de castigo. Y no de castigo porque haya cometido alguna falta, no de castigo porque se haya merecido algún castigo, sino simplemente de castigo porque sus ideas, su pensamiento y su acción no concordaban ni con la corruptela existente en las dependencias del Ministerio de Educación y del Gobierno, y por lo tanto, como no era complaciente con el modus de actuar o con el modo de actuar de las autoridades de ese entonces, simplemente era considerado un hombre peligroso. Y en esa época, a las personas que pensaban con cabeza propia y que decían las cosas que tenían que decir y que hacían lo que tenían que hacer en favor de las grandes mayorías, y los acusaban de apristas o comunistas, como ahora se acusa de terroristas. En esa época, estamos hablando de la década del 20, 30, 40, 50, hasta el 80. Al igual que hoy, pensar era subversivo. Ahora todos nosotros observamos, por ejemplo, que ya nos están acostumbrando y hasta, entre comillas, nos están prohibiendo pensar. Porque todos los mensajes que recibimos de los medios masivos, de la mayoría de ellos, particularmente de la televisión, solamente nos orientan a desear. Y tenemos que desear, ¿por qué? Porque como dice un slogan de una tarjeta de crédito, porque la vida es ahora. Y como la vida es ahora, tenemos que engultirnos todo ahora, porque probablemente mañana ya no estemos. Entonces, Francisco Izquierdo Ríos se oponía a ese modo de pensar, se oponía al conformismo, se oponía a la mansedumbre, se oponía al autoritarismo de las autoridades en sus diferentes niveles y de los diferentes sectores. De ahí que siempre a donde lo enviaban eran lo que podríamos llamar lugares de castigo. El hecho de nombrarlo, por ejemplo, en el año 32 en Soritor, lugar de mi procedencia, donde ahora mismo suena lejano, ahora mismo suena distante, pese que hay avión, pese que hay marginal desde el año 64. En el año 32, para llegar a ese lugar desde Lima, probablemente se han necesitado unos 2 o 3 meses de viaje a pie. Y ese viaje lo hizo Francisco Izquierdo Ríos, tanto para venir a estudiar en el Instituto Pedagógico de Varones, como cuando regresó a trabajar. Cuando regresó a trabajar en la selva, en Soritor particularmente, en Lima le hicieron la propuesta de que se quedara acá en Lima o viajara a otras provincias a desempeñarse como docente. Sin embargo, él dijo, no, retorno a la selva. Y retornó. Y toda su obra tiene relación estrecha, directa y viva de todas sus experiencias en su tierra natal particularmente. Francisco Izquierdo Ríos tenía una altísima valoración a la función de maestro. Decía, por ejemplo, los hombres con vocación genuina para maestros
son rara avis, como los santos. O decía también, ser maestro no es solo proporcionar conocimientos a los discípulos, sino también despertar, suscitar en ellos una inquietud renovadora en función de su país, particularmente, y del mundo en general. Moldear al alumno, al joven, como un verdadero hombre del futuro. Sin embargo, tenía particular admiración por los maestros ribereños, por los maestros que trabajan en las riberas de los ríos, que hasta ahora, para ir de la ciudad a sus comunidades, dedican 2, 3, 4 y hasta 5 días surcando por los ríos para llegar a su escuela. Hasta hoy. Imaginémonos en esa época del año 30, de la década del 30, cuánto tiempo se requerirían para trasladarse de la ciudad al lugar de trabajo. Y sobre eso Francisco Izquierdo decía lo siguiente: hay que rendir homenajes sin reservas a los llamados maestros de los ríos, entre los cuales se encuentran los de fronteras, a esos hombres y mujeres que con toda clase de peligros alrededor, con toda índole de privaciones, laboran en las escuelas a orillas de los ríos, sepultados en el fondo de los bosques, maestros sin ningún título. Pero ¿qué importa el grado en esos hostos parajes? Lo que allí vale es un corazón y un alma grande, y esos maestros lo tienen de sobra. Siembran patria siembran patria y aspiración de progreso en esas remotas tierras bárbaras, con altísima abnegación, en esas tierras abandonadas de la mano de Dios. Salen de Iquitos y surcan o bajan por las vastas corrientes en débiles piraguas durante días hasta llegar al lugar de sus planteles. Afrontan las inundaciones en las desmesuradas crecientes de los ríos, dentro de sus escuelas elevadas sobre el agua por horcones, donde acuden los niños en pequeñas canoas. ¿Cuántos maestros naufragan en sus viajes? ¿Cuántos se ahogan? ¿Y de cuántos otros riesgos más son víctimas? De las fieras, de los insectos, de las endemias, del hambre, de los indios salvajes, de las soledades espantosas. Había que auscultar el ánimo de una maestra joven en una tenebrosa noche de esos parajes desolados para comprender todo el tremendo drama de los llamados maestros de los ríos. Eso no ha cambiado casi nada hasta la fecha. Y en lo que corresponde a la pedagogía, tenía una posición bastante crítica. Decía, por ejemplo, después de unos cuantos principios básicos, el resto en pedagogía es hojarasca. Y se refería desde su posición materialista dialéctica, en contraposición a las propuestas idealistas, que existe todo un bosque de ramajes diversos para plantear la pedagogía de diferente modo. Y cuando nos hablaba, por ejemplo, de los exámenes, nos decía lo siguiente: los exámenes de admisión en la universidad tienen todas las características de un suplicio inquisitorial. Y cuando se refería a los exámenes en las escuelas decía lo siguiente: los exámenes tradicionales pues deben ser liquidados. Debe implantarse un nuevo test de comprobación mental y de idoneidad en armonía con la psicología humana. Y hasta ahora observamos en los planteles que cuando el maestro está frente a sus alumnos, los niños consideran a su maestro como un pedestal, como el que sabe mucho, como el orientador, como el hombre que realmente le va a guiar por buen camino. Pero el día del examen, ese personaje que el niño lo ve en las alturas, eso se cae, porque ese maestro se convierte en un simple guachimán, encargado de ver quién se mueve, quién mira para atrás, quién sopla al otro, quién tiene un apunte, etcétera, etcétera. Contra eso se sublevaba y protestaba Francisco Izquierdo Ríos. Y en lo que corresponde a su concepción sobre el arte,
también nos decía lo siguiente: tanto artista que pierde su tiempo lucubrando naturalezas muertas, cuando hay tanta naturaleza viva en torno. Hay que torcerle el cuello al búho metafísico y cantar, pintar, describir la realidad circundante. Por ejemplo, estos pueblos abandonados de la mano de Dios. Francisco Izquierdo Ríos también fue, como ya lo anunciaron los ponentes anteriores, funcionario del Ministerio de Educación. ¿Y qué decía del Ministerio de Educación? Descubrió con pena que los periódicos y revistas, aún libros que publican los maestros del país, con mucho esfuerzo y sacrificio, y que envían regularmente a las dependencias del Ministerio de Educación, no reciben en ellas la atención que corresponde a su significación en el proceso cultural del país. Los tiran por ahí como papeluchos inútiles. Tantos valiosos fondos para organizar una biblioteca de periodismo escolar en que se tome el pulso al país, desechados como basura. Y también, refiriéndose al trabajo burocrático y papeluchero del Ministerio y sus dependencias, nos decía lo siguiente, y lo decía irónicamente: todo es papel, para todo es papel. El papel aguanta, un remolino de papeles es el Ministerio de Educación, Amazonas de papeles, océanos de papeles, Niágara de papeles, Maelström de papeles, orgía de papeles. En las manos de todos sus empleados hay papeles. En todas sus dependencias, en todo su espacio, en todos sus rincones y en todas sus mesas hay papeles, amarrados en paquetes, sueltos, colgados, volando. Cuando uno entra allí, sale mareado de papeles, sale loco de papeles. La visión de los papeles los persigue aún por mucho tiempo hasta en sus sueños. Sufre pesadilla de papeles. ¿Eso ha cambiado? Al parecer no. Y resumía al Ministerio de Educación de esta manera: el Ministerio de Educación es el panteón de las esperanzas de los maestros. Francisco Izquierdo Ríos tenía una concepción muy simple y sencilla de la vida, y nos dejó escrito lo siguiente: la vida es simple como la luz del día y hay que vivirla así. Y sobre el hombre nos decía: el hombre es un almácigo de posibilidades generosas, minas de tesoros escondidos. Y considerando que el tiempo ya se nos ha vencido, yo quiero concluir con lo que Francisco Izquierdo Ríos dijo a la muerte de la mauta José Carlos Mariátegui. Su poderoso espíritu persiste para siempre como un fermento palingenésico en la conciencia del pueblo. Lo que dijo para Mariátegui viene al caso el día de hoy. Y finalmente, para informarles que en EDUCAP venimos trabajando el encuentro anual de Mateo Paiva con su pueblo. Y cuando hablamos de Mateo Paiva estamos hablando simbólicamente de Francisco Izquierdo Ríos. Un evento anual que lo llevaremos a cabo en los meses de junio de todos los años a partir de junio de 2011. En esta ocasión haremos la entrega de los premios a los ganadores del concurso latinoamericano de cuento corto que estamos convocando. Y además, para informarles que el 17 de septiembre ya hicimos un evento preparatorio
Del 19 al 21 estaremos en San Pedro de Lloc participando del encuentro de educadores, de escritores, en el encuentro José Manuel Vaquerizo, que organiza el Gremio de Escritores del Perú. También como actividad preparatoria para este encuentro anual de Mateo Paiva con su pueblo. En abril estaremos en la ciudad de Moyobamba haciendo el otro encuentro preparatorio y finalmente estaremos en Zaposoa en junio del 2011 y esperamos la participación de los maestros del Perú, particularmente de los maestros con protesta y con propuesta, de los maestros que no están conformes con la situación del magisterio del país y que aspiran a un mundo mejor. Gracias. Al igual que hoy, pensar era subversivo. Ahora todos nosotros observamos, por ejemplo, que ya nos están acostumbrando y hasta, entre comillas, nos están prohibiendo pensar. Porque todos los mensajes que recibimos de los medios masivos, de la mayoría de ellos, particularmente de la televisión, solamente nos orientan a desear. Y tenemos que desear, ¿por qué? Porque como dice un slogan de una tarjeta de crédito, de castigo. Y no de castigo porque haya cometido alguna falta, no de castigo porque se haya merecido algún castigo, sino simplemente de castigo porque sus ideas, su pensamiento y su acción no concordaban ni con la corruptela existente en las dependencias del Ministerio de Educación y del Gobierno, y por lo tanto, como no era complaciente con el modus de actuar el maestro. Mateo Paiva es una novela autobiográfica, donde Francisco Izquierdo Ríos nos explica todo lo relacionado a su vida de estudiante en el Instituto Pedagógico de Varones y todo lo relacionado a la vida, tragedia y comedia que pasaba en los lugares diferentes de la Amazonía, a donde siempre ha sido trasladado por razones o con el modo de actuar de las autoridades de ese entonces, simplemente era considerado un hombre peligroso. Y en esa época, a las personas que pensaban con cabeza propia y que decían las cosas que tenían que decir y que hacían lo que tenían que hacer en favor de las grandes mayorías, y los acusaban de apristas o comunistas, como ahora se acusa de terroristas. En esa época, estamos hablando de la década del 20, 30, 40, 50, hasta el 80. Buenas noches. Para saludar con mucho cariño y respeto a todos los maestros acá presentes, en particular al maestro Dolores que nos acompaña, y a través de ustedes a los maestros. Me voy a referir particularmente a Francisco Izquierdo Ríos como maestro. Y al hablar de Francisco Izquierdo Ríos como maestro, nos referimos a la novela Mateo Paiva,